Ah, se fueron para afuera los jóvenes. Emily, llama a los jóvenes ahorita, los que estén adentro, los que están allá afuera, diles que pasen un segundito. Queremos mostrar y presentar un video antes de iniciar nuestra programación esta tarde. Es un programa especial, no es un programa regular como de Sociedad de Jóvenes. Así que queremos proyectar un video, queremos iniciar proyectando un video, pero me encantaría que los jóvenes que estén afuera, hermano, hágame pasar a los jóvenes que están afuera. Vamos a proyectar el video. Si me puede apagar la luz de ahí atrás. La luz de enfrente, gracias. No sé si alcancemos a ver. Audio.
Gracias. Me encanta el video porque muchas veces no queremos reconocer el esfuerzo que hacen nuestras madres por nosotros, los hijos, y cuando queremos dar nuestro mayor esfuerzo lamentablemente es demasiado tarde. Quiero esta tarde, en vez de realizar el servicio de canto que solemos hacer, haremos cantos especiales para las madres. Así que quiero iniciar el primer canto con mi persona. Quiero entonar un canto especial para las madres que realmente, wow, es tan especial porque es tan especial como la madre abraza a su hijo y es tan especial como los hijos pueden ver a sus madres. Algunos deseamos que estén aquí, pero les cantamos a ellas y cantamos para Dios porque nos ha dado la oportunidad de seguir alabando su nombre. Y ese don tan especial que Dios dio a las madres de convertir el amor en vida. Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Y lo especial que es ese don que solamente lo tienen las madres, convertir el amor en vida. Un don y un regalo exclusivamente de Dios, solamente para ellas. Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el arrullo y la ternura. Ellas renuevan nuestras vibras con sus dones y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres de los hijos que ha parido la tierra en su infinito, pues cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madres de todos los hijos se convierten. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Y qué hermoso, y qué regalo de Dios, convertir el amor en vida. Quiero invitar a... ¿De quién es este? Quiero invitar a Khaled. Khaled me pidió un tiempo esta tarde.
dónde está Caleb? Y me dijo, cuando comienzo Sociedad Joven, yo quiero un tiempo para entregarle este pequeño obsequio a mamá. Él ha pensado en su día especial hoy. Caleb, ¿dónde estás? Ven, ven, ven. ¿Y qué querías decirle a tu madre? A ver, ¿qué querías decirle a tu mamá hoy? Dime. Oh, dice que la ama mucho. ¿Qué más? Y que el resto se lo va a decir cuando llegue a su casa. Porque quiero guardar su secreto, dice la importancia. Vean lo que hizo Caleb. Es un ramo de rosas, ¿verdad? Muy hermoso, así que llévale el regalo a su mamá. Tenemos uno más de quién es. Madeline. Madeline. ¿Dónde está Madeline? También Madeline tiene... ¿Qué quieres decirle a tu mamá? ¿Dónde está la mamá de Madeline? Ah, ya. Ahí viene la mamá de Madeline. A ver, ¿qué quieres decirle a tu mamá? Ellas pensaron en sus madres. Esta tarde, mientras nosotros estábamos aquí practicando el drama, ellas estaban trabajando allá arduamente. A ver, Madeleine, ¿qué quisieras decirle a tu mamá? Bueno, yo sé que a ella le da pena, pero yo le voy a decir algo. Madeline ayer me entregó era como un libro que yo creo que en la escuela les enseñan más o menos a fomentar de cómo crear libros. Ella escribió un libro dedicado a mí que decía Encontrando a mi mamá perfecta. En varias hojas ella dibujó a su mamá dándole abrazos, a su mamá cuidándola y haciendo las cosas que a ella las hacen sentir bien. Madeline es una persona muy expresiva y ella lo hace por medio de dibujos y pinturas, así que yo sé que no lo puede expresar a lo mejor ahorita audible, pero yo sé que ella me quiere decir bastante. Yo también te quiero mucho. Qué hermoso, ¿verdad? Creo que dentro de ese corazoncito en silencio, creo que tiene mucho que decir. Le damos el tiempo a nuestro hermano que también quiso apoyarnos en esta programación esta tarde, así que para él es el tiempo. Buenas tardes, queridos hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Feliz sábado. Amén. En esta hora, pues yo quiero darles una calurosa bienvenida a todas las madres y también decirles que el Señor las bendiga, ¿verdad? Porque son las que desde la infancia, cuando el padre no está, son las que toman el control de sus hijos. Y muchas veces nosotros como padres pasamos por la parte del machismo. Dios quiera que en esta iglesia no haya machismo ya, ¿verdad? Ya el machismo ya se fue. Qué bueno. Porque el machismo juega un papel muy importante que no contribuye a lo que es, digamos, en un matrimonio. Y las madres, ellas son las que sufren. Muchas veces ellas están en la mañana y lo peor del caso es que muchas veces los pequeños se enferman, los niños se enferman ya por las noches, por la madrugada, pero las madres son las que están ahí. Y muchas veces las madres quieren, digamos, que el esposo la ayude, ¿no? Y no, atiéndelo tú, porque tú lo pariste. Como que si solamente fue realmente ella fue la que tuvo que ver en eso, pero no, tanto la madre como el esposo, ¿verdad? Como el padre son los que tuvieron que ver, digamos, engendraron a este niño y tanto ambos son responsables de ello. Por eso yo quiero felicitar a todas las madres en este día, ¿verdad? Y decirle que Dios las bendiga mucho, que el trabajo que ustedes han hecho en esta tierra, Dios se lo va a compensar,
muy pronto, ¿ok? Y sobre todo su galardón va a ser allá en el reino de los cielos, para honra y gloria de nuestro Dios. Mi papá me ha contado que después de decir Angú, la primera palabra que yo aprendí a decir, la primera palabra que yo aprendí a escribir y a leer fue la palabra mamá, fue la palabra mamá, mamá, mamá. Siendo yo un pequeñito que acaba de nacer, mamá, mamá, tú me cuidabas de noche hasta el amanecer. Mamá, mamá, con la ayuda de Dios, tú has hecho mucho ya por mí. Y el tiempo te demostrará que lo que un día sembraste lo recogerás. Yo recuerdo muy bien que por ti conocí a Jesús. Lo que tú me enseñaste en la infancia me servirá. Donde quiera que yo esté, lo recordaré y diré que para siempre, mamá, te amaré, mamá, mamá, mamá. Con tu amor y tu ejemplo aprendí a vivir. Mamá, mamá, en todo el mundo no hay una mamá como tú. Mamá, mamá, cuando me corregías me costaba entender lo que querías para mí, y ahora veo que es lo mejor. Mamá, mamá, siendo yo un pequeñito que acaba de nacer, mamá, mamá, tú me cuidabas de noche hasta el amanecer. Mamá, mamá, cuando me corregías me costaba entender lo que querías para mí, y ahora veo que es lo mejor. Dios bendiga a todas las madrecitas en este día. Dios le bendiga. Así que de esta manera les damos la bienvenida a cada una de las madres que nos acompañan esta tarde y también a cada uno de nosotros. Así que quiero invitarlas a que inclinemos nuestro rostro para abrir nuestra programación. Señor, queremos darte las gracias porque nos permitiste llegar con bien esta tarde hasta tu templo, Padre. Queremos, Señor, esta tarde poner nuestra programación en tus manos, que sea una bendición, Señor. Que al terminar, Señor, tus horas santas podamos llevarnos un mensaje, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque aún nos has dado la oportunidad, Señor, y nos has dado la voluntad de estar aquí, Señor, haciendo una programación para las madres, Señor, que tanto aprecio tenemos sobre ellas. Te pedimos, Señor, una gran bendición sobre cada una de las que están aquí. Derrama sabiduría, Señor, para que puedan conducir sus hijos por el mejor de los caminos. Quédate con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
La familia Mendoza había sido una familia muy unida. El centro de sus vidas, después de Dios, era su única hija, Arianet. Ella los llenaba de gozo y de alegría desde que él llegó a este mundo. Pero Amor, el desayuno está listo. ¿Puedes llamar a la niña? Gracias, amor. Arianet, ¿puedes pasar a la mesa para cenar? ¿Para desayunar esta mañana? Qué rico, mamá. Gracias por haciendo mi favorita comida. Te amo, mi amor. Lo hago con mucho amor. Espero que te haya gustado. ¿Qué me habéis servido en la taza, amor? Perdón, amor, perdón. Oh, qué rico. ¿Podría servirme un poquito más? Sí, amor, claro. Muchas gracias, amor. Así está bien. Oh, este es mi favorito. Muchas gracias. Yo lo sé, amor. ¿A ti te gustó tu desayuno? ¿Te ha gustado lo que tu mamá cocinó para ti? Mucho. Debemos de agradecer a Dios por cada una de las cosas que pone sobre nuestra mesa. ¿Te parece si oramos? Señor, bendice los alimentos que has puesto en nuestra mesa, Señor. Gracias por proveernos. Derrama bendiciones sobre ellos, Señor. Amén. Me voy a mi trabajo, pero quiero pedirte que si sales con tu mamá, oren antes de salir. Así que voy al trabajo y cualquier cosa que necesiten, llámenme, ¿ok? Bye. Bye, amor. Pero un día la desgracia llegó al hogar. El padre falleció, dejando a su pequeña de 7 años de edad. La madre, una mujer muy responsable, se dedicó a la tarea de crecer a su pequeña, dándole lo mejor que ella podía. Ok, amor, terminé. Ve por tu mochila, que te voy a llevar a la escuela y después tengo que ir al trabajo. Apúrate porque vamos un poco tarde. Qué maravillosa escena. Me ha dejado muy impresionada. Qué amor se vive en esa familia, ¿verdad? Bueno, esta es una sección de regalos. Y así es que vamos a tirar las preguntas, los retos, venir a las mamás. Porque usualmente pasamos a los hijos, ¿verdad? Pero ahora le vamos a preguntar directamente a las mamás. O vamos a empezar con el primer reto que tenemos. Necesitamos un esposo valiente. Un esposo valiente. Un esposo valiente. Esposo valiente, que su esposa tenga un bebé. Yo sé que Efraín es el más valiente, ¿verdad, Yadira? Ven, Efraín. Sí, yo sé. Pero bueno, esto aplica para la esposa que tenga un hijo. Yo sé que Felipe ya está levantando la mano, Marcelo también, pero pónganse de acuerdo, por favor, ¿quién de los dos va a venir? Hasta el hermano Rogelio, el hermano Rigoberto. El primero que venga aquí se hace acreedor de un obsequio para su esposa. Miren qué hombre más valiente. Ok. ¿Cuál es el reto, Irra? Bueno, hermano, queremos, pero que venga también la hermana también. Sí, que venga la hermana, sí. Acá, por favor. Ahora sí, hermano, púlase. Necesitamos que usted, hermano Rigo, se
invente ahorita, cree un poema para ella. Yo sé que usted siempre le dice que ella es muy hermosa, que ella es muy linda, pero que resalte las cualidades como mamá. Así es que somos todos oídos, todos ojos sobre usted y queremos escuchar. Como madre especial que eres, como una madre hermosa de mis hijos, le doy gracias a Dios por ser una madre tan bella, una madre especial, y por eso te amo. ¿Se lo damos o no? ¿O que le siga? ¿Que le siga? Bueno, mire, aquí como ¿cómo se llama esta tarde? ¿Sociedad de qué? De jóvenes. Y da la casualidad que los jovencitos quieren escuchar más de usted, porque ellos fueron los que dijeron no, así es que agréguele más. Necesitamos escuchar más cualidades, aparte de que es bella, una buena madre, ¿qué más? Bueno, sigo siendo lo mismo, como una madre hermosa. Eres el jardín de mi casa. Tú eres la flor más hermosa que adorna la casa, junto con mis dos florecitas, mis dos jardincitos hermosos, que son mis hijos. Ya. Bueno, déselo. Muchas gracias, hermano, por participar y vamos a seguir con más regalos, así es que prepárense y viene la siguiente escena. Gracias. Gracias a usted. Incluso trabajando arduamente, la madre pudo hacer la fiesta deseada por todas las jóvenes, la fiesta de 15 años. Tenemos el honor de presenciar en esta tarde el sueño tan deseado de una madre hacia una hija, Arianet, en sus 15 años. Así que le aplaudimos, por favor. Es un honor para mí y un privilegio, Arianet, de poder presentarte delante de esta congregación en este momento tan especial de gratitud a Dios por tus 15 años. Y quisiera dejarte brevemente un consejo de parte de Dios. Al mirarte así, yo creo que tu madre también se siente orgullosa de verte de esta manera, ¿verdad? Recuerdo un personaje muy conocido en la Biblia, como es la reina Esther. Y quisiera dejarte ese pensamiento contigo en esta tarde. Entonces dijo Mardoqueo que dijeren a Esther: no pienses en tu alma que escaparás en la más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y tu casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha sido llamada. Y la historia nos dice que el ejemplo de Esther fue muy valerosa y por su valentía salvó a millares de sus compatriotas
judíos. Así que como ella, como Esther, tú también puedes llegar a ser. Que el Señor te bendiga. Vamos a tener una oración entonces por Arianet, así que les pedimos que puedan inclinar sus cabezas para orar. Amado Dios, vámonos. muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das esta tarde de presenciar aquí. Por favor, bendice y cuídala a ella en los años posteriores. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a presentarla delante de ustedes, entonces. Vamos, hija. ¿Te ayudo? Sí. Todo quedó muy lindo, te ves tan hermosa. Ay, no, yo creo que estuvo aburrido. Ay, amor, claro que no, estuvo bien. No, mis amigos se fueron. Si hubiera baile o tomadera, estuviera mejor. Pero recuerda que esa ceremonia fue para agradecer a Dios por por llegar a esta edad. Bueno, vamos a abrir los regalos, que creo que es lo mejor de la fiesta. No digas eso. Vamos. El tiempo transcurrió y aquella hija cada día apreciaba menos los sacrificios que su madre hacía por ella. Todo lo que su mamá hacía o le decía le molestaba mucho. Esta joven pensaba que solo sus amigos, aquellos que le llevaban a tomar el camino equivocado, eran los únicos que la entendían y que solo con ellos eran felices. Bueno, seguimos con la sección de regalos en los que los chicos se siguen preparando. Así es que seguimos con la siguiente pregunta. Una pregunta. Ajá, dime, Irra, ¿qué vamos a preguntarles ahora? Ahora vamos a preguntarles. Mi mamá siempre quiso muchos hijos. Quiso de 8 para arriba, pero pues no se pudo, nada más fuimos 5, 6. Así es que, ¿qué te parece si preguntamos ahorita quién es la mamá que ha tenido más hijos? Que esté aquí. Que esté aquí. Gracias, hijo mío, solo tuve 2. La mamá, Carolina, ¿cuántos Caro? ¿Cuántos Caro? 7. Híjole, ¿alguien da más? ¿Alguien da más aquí? ¿Alguien da más? ¿Algo Aquí, otra valiente? Aquí hay otra más, aquí hay una valiente. ¿A dónde? Aquí. 9. ¡Ay, la hermana! ¿Cuántos, venga, hermana? Venga para acá. 9. Venga, hermana. Venga, hermana. 9. No, pues me quito el sombrero, las sandalias y todo, hermana. 9. Híjole. Hermana, 9 hijos. ¿Y le puedo hacer una pregunta? Bueno, de los 9 hijos, ¿cuál fue el parto más difícil de todos? Pues, gracias a Dios, ninguno. No le puedo creer. ¿Todos duraron al mismo tiempo? Todos. 1 hora me tardaba. 1 hora. No, pues sí. Naturalitos, hermana. Todos naturalitos. No llegamos a inyecciones, ¿verdad, hermana? Nada de que le andaban apaciguando el dolor, nada. Trabajaba duro y lo que andaba caminando y trabajando, entonces decían que eso ayudaba para que los niños nacieran rápido. Ah, bueno, ya escucharon las que no han tenido hijos. Trabajaba muy duro, dice, y a la hora de tenerlos, afuera. No. Gracias a Dios. No. Bueno, gracias, hermana. Le agradecemos mucho. Hermana. Le damos gracias a Dios por hermanas como la hermana, 9 hijos y que se mantiene aquí y que les enseñó el camino, les enseñó la senda, que es la que todos nosotros, el reto que tenemos, porque ya los hijos de ella están grandes y nosotros tenemos jovencitos y eso es lo que tenemos que aprender. Seguimos y luego seguimos con la sección de regalos.
Mamá, necesito hablar contigo. Iba de salida, pero dime. Yo ya me voy a salir de esta casa. Ya ¿Qué estás estoy diciendo? cansada de la vida que tengo Cálmate, aquí. te veo un poco No, alterada. no, Cálmate no y me digas hablamos que me bien. calme. Yo ya quiero irme con mis amigos a salir a fiestas. ¿Ya lo pensaste? Sí, yo Cálmate. ya lo pensé. No, es ya que lo estás un pensé poco bien. alterada. No, yo ya lo pensé bien. Me voy a salir de esta casa. Estoy harta de que tú me sigas diciendo que venga a la iglesia. Yo ya Amor, no quiero yo todo venir. lo hago por tu No, bien. si quieres que yo sea feliz, Tu déjame felicidad hacer está lo con que Dios. me dé la gana. Yo quiero estar con... No, ¿sabes? estás Hasta ya alterada. conseguí mi propio apartamento. Yo ya me voy a ir, así que hasta nunca, madre. Escúchame. Hasta nunca. No, yo ya me voy a ir. Tomaste tu decisión, yo solo voy a orar por ti y que Dios te acompañe. Hasta nunca. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Y así salió aquella joven de su casa dispuesta a gozar la vida a su manera, pues ella creía que el placer y las diversiones lo eran todo en la vida. Todo va de mal en peor, ¿verdad? Esperamos que tenga un buen resultado. Esperamos que al final pueda tener un buen resultado. ¿A cuántos les gusta la poesía? Queremos invitar a una hermana que Dios le ha dado un gran talento para narrar y escribir poemas. Así que le damos el tiempo a nuestra hermana Anita, quien nos deleitará con un hermoso poema. Para ella es el tiempo. Buenas tardes, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen todavía el privilegio de tener a su madre? ¿Pueden levantar sus manos? Son bastantes, qué bendición. Cuiden a sus madres. Para ustedes que tienen sus madres, es este mensaje. Si tienes una madre todavía, si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría, dicha tan grande ni poder tan santo. Si tienes una madre, sé tan bueno, que ha de cuidar tu amor su faz piadosa, pues la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche y trabajó de día, leves las horas en su afán pasaban, un cantar de su boca te dormía, y al despertar sus labios te besaban. Enfermo y triste te cuidó su anhelo, pues solo el llanto por su amor querido, milagro supo arrebatar al cielo, cuando ya el mundo te creyó perdido. Ella puso en tu boca con dulzura la primera palabra balbucida, y palmando tus manos con ternura, te enseñó la ciencia de la vida. Si acaso sigues por la senda aquella que va segura a tu feliz destino, herencia santa de la madre es ella, tu madre solo te enseñó el camino. Gracias. Ay, por fin tengo mi propio apartamento donde ya no tengo que estar envolvida con las cosas de Dios ni con mi mamá. Siempre quería que estuviera ahí metida. Pero ¿saben qué? Voy a hacer una fiesta y voy a invitar a todos mis amigos. Textear a Wendy, ahorita le digo que venga. Wendy, dile a todos que hay fiesta en mi casa. Los espero a las 8. Ay, y no se me puede olvidar Pedro, por supuesto. Hello. Pedro, ¿cómo estás?
Hola Ariane, ¿cómo estás? Bien, fíjate que ya tengo mi propio apartamento y voy a tener una fiesta y me gustaría que vinieras. ¿A tu apartamento? ¿Ya no vives con tu mamá? No, ya no vivo, ya tengo aquí mi propio apartamento. Ah, qué bueno, ya era hora. Yo creía que eras una de esas niñas monjitas que pegadas de la falda de su mamá, pero ahora veo que tú eres una mujer. Sí, ven a mi casa esta noche y te lo demostraré. Ahí estaré. Bye, los espero. Bye. Oh, ¿qué va a haber fiesta? Apúrense que vamos a llegar tarde. Ariane. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo están? Tengan, sírvese, acá hay cervezas, alcohol, a llenar, música y todo. Salud. Oh, allá viene Pedro. Siéntate, mira, vamos a ver el chico. Pedro. Hola Ariane. Mira, ya, Hola chicos. ¿What's up? ¿Por qué tan tarde? No, me dijeron de último. What's up? ¿Dónde está Pedro? ¿A dónde se fueron? Ahí vienen. Nada. Es que estaba frío. Qué frío. Es que Chicos, ya es hora, ya son las 3 de la mañana, ya mucho, ¿no? Así que mejor nos vamos. Vámonos. Y así Arianet continuó invitando a sus amigos a su apartamento para divertirse a lo grande, según ella. Y mientras aquella hija se dedicaba al vicio y al placer, había alguien que no dormía y que oraba día a día por aquella hija que se había ido de su casa. Señor, esta noche me arrodillo a ti para pedirte que cuides a mi hija. Yo no sé dónde estará, pero te pido que la protejas de todo mal y que la hagas tomar buenas decisiones. Hermanos, ¿pasa o no pasa? ¿Si pasa o no pasa? Bueno, y sobre eso vienen consecuencias a veces fatales. Pero vamos a seguir, vamos a que guarden silencio los muchachos atrás, por favor. Y vamos a seguir con los premios. Ahora toca... Mariana. Vamos a ver, ¿quién es la mamá más jovencita que tenemos en este lugar ahorita? Ay, mi vida, no, gracias. La mamá más joven.
Podría ser la mamá o la que tiene el bebito más pequeño, como la más recién estrenada como mamá. La recién estrenada como mamá. No, la que está, Gaby, ¿eres tú, Gaby? Bueno, te invitamos a que vengas al frente, Gaby. Con todo y la bebé para creerte, porque algunos hermanos no saben, así es que. Sí, Walter tiene 25, está bien. Bueno, le vamos a entregar esto a Gaby. Y felicidades, porque es la mamá más recién estrenada como mamá y jovencita de nuestra iglesia. Y vamos a seguir viendo, o seguimos, ¿dónde está mi coordinador? ¿Ya puede darle? ¿Ya? ¿Me siento yo? Ok. Seguimos, hermanos. Todo iba de maravilla para aquella joven que egoístamente solo pensaba en ella, sin pensar el sufrimiento que le causaba al ser que todo había sacrificado por ella. Oye, la fiesta de ayer estaba buena. Sí, al fin Ariane se dejó, está viviendo la vida como se debe. ¿Quieren saber el chisme? Sí. Oscar y Ariane, Pedro, se fueron en la cama. ¿Qué? Se durmieron como... Sí. Y son novios. Wow. Y hablando del rey de Roma. Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Y por qué no nos dijeron? Ay, por eso se escaparon anoche, ¿verdad? Qué sucio. ¿Quién fue a la escuela? Pues, escuela. ¿Tú estás pensando en escuela después del feste de noche de ayer? Yo, porque mi mamá me pega. Pues ¿saben qué chicos? Como ustedes son mis mejores amigos, hay otra fiesta hoy en la noche. Así que ahí nos vemos, ¿oyeron? Bye. Estaremos ahí. Bye. Adiós. Bueno, vamos a seguir, hermanos, ya que nos dan la oportunidad de regalar. Le vamos a una mamá valiente que quiera pasar al frente. Ay, sí, soy bien valiente. Ok, una mamá valiente que quiera pasar al frente. ¿O lo hacemos dedocráticamente? Sí, yo creo que va a ser así. Ok, escógela, te voy a dar la oportunidad que lo hagas vos. Dedocráticamente, una mamá valiente. Vamos a Carolina, vamos a pasar a Carolina. Por petición de... Aquí tiene público, adelante. Aquí tiene público. Caro, ¿cómo estás? Mira, yo como niño fui tremendo. Yo quiero que me digas algo que le hiciste a tu mamá, que te haya, una travesura que te haya marcado. Yo creo que ya se va a identificar. Bueno, esto pasó allá en El Salvador y ella se recuerda porque de esa travesura tengo una cicatriz. Pues estuvo buena, cuéntemela. Bueno, yo era una persona que me gustaba mucho desafiar a mi mamá. Cuando ella me decía que hiciera algo y yo no quería, yo hacía muecas de regreso. Yo creo que llegó un momento donde ella se cansó y en una ocasión ella me mandó, creo que a traer tortillas, que de hecho era a la par de la casa de nosotros, y yo le dije que no,
pero lo hice con una mueca. Ella en esos momentos estaba lavando la ropa. Allá en mi país usan unos jabones así, de duro y duros, que en México a lo mejor son los jabonzotes, pero para nosotros es el Victoria. Y yo creo que ella no tuvo la intención de hacerme un daño, sino que de asustarme, porque yo creo que ya la tenía tan cansada. Y aventó ese jabón a la pared, pero ella no pensó que ese jabón iba a rebotar y me rebotó en mi frente y me rompió rompió mi cabeza. Pero creo que esa fue la última de muchas, porque ahí aprendí que no debía de hacer eso. Así que lo recuerdo siempre, porque esa fue una de las cosas que más me marcó. Y siempre que la veo y dice, mami, que me digan que les recuerdo, le digo, de todo lo que yo pasé con ella, lo que más me recuerdo es de esa travesura. No, pues ya que nos estamos confesando, les voy a contar la mía. Axel y Cian, tápense los oídos, por favor. Saben que desde chiquita yo fui muy inquieta. O sea, casi no se me nota, ¿verdad? Pero, no, ya sé, hermanos. Pero yo no sé cuántos años yo tenía, pero yo no iba a la escuela. Y entonces en mi país salía unos, le dicen los moros, ¿cómo le dicen? Los de Cuernavaca que se tapan así y que bailan. Los chinelos. Parecidos a ellos. Y entonces yo de 5 años me fui detrás de ellos sin zapatos, solo con una camisita y un chorcito. Y me fui siguiéndolo. Y esa fue la debut y despedida. Porque bueno, ni les cuento lo que me sucedió. Pero, o sea, eso es algo, y de las cosas que yo hice pequeñas de travesuras a mi mamá, yo creo que eso fue lo que más marcó a mi mamá. Porque cuando ella hablaba de mí, decía, no, y vieron lo que hizo, me dicen la nena en El Salvador, y vieron lo que hizo la nena. Y yo ya sabía de lo que iba a hablar. Y es que cuando nosotros crecemos y tenemos hijos, vivimos experiencias diferentes, porque ya no somos hijos, ahora somos mamás y nos recordamos de lo que sucedió en el pasado. Así es que por eso estamos pasando a las mamás, porque nosotros también fuimos hijas. También, y eso nos hace pensar también en cómo nosotros debemos de tratar a nuestros hijos. Y no tenemos que olvidarnos que nosotros pasamos por ahí para ser un poco más sabios a la hora de aplicar una enseñanza o una reseña hacia ellos. Así es que, gracias, Caro, porque por eso llamamos a una mujer valiente, porque no cualquiera le iba a decir. Para que pongas el jabón. Arianet se había olvidado por completo de Dios y de su mamá y de todo lo que ella le había enseñado. Día a día se dedicaba a fiestas y al placer sin importarle nada. Pero un día su vida cambió por completo. Ay, no puede ser, no puede ser. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Le voy a llamar a Pedro. Me tengo que llamar a Pedro. Bueno. Pedro, necesito hablar contigo muy seriamente. Tienes que venir a mi apartamento ahorita. Ok, ahí voy en camino. Ok. Bye. Bye. Ay, Señor Jesús. ¿Qué voy a hacer? Dios, por favor, ayúdame. Pedro, gracias. Por fin viniste. Te tengo que decir algo muy, muy importante. ¿Qué era lo importante que me tienes que decir? Porque me despertaste y no me gusta que me despierte cuando estoy durmiendo. Estoy embarazada. ¿Qué? Que estoy embarazada y nos necesitamos casar. Casarnos, estás loca. ¿Qué te asegura que ese niño es mío? Pero yo pensé que ibas a estar feliz de que íbamos a tener un niño. No. No, por favor. No, yo pensé que tú me amabas. No seas así. ¡Ey, Oscar! Pedro. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a llamar a mi
mis amigos. Ellos sí saben lo que voy a hacer. Bueno, Abel, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a todos? sí, ahorita les llamo. Tráete a todos, por favor. Necesito hablar con ellos muy seriamente. Ok, ahorita les llamo. Ok. Bueno, bye. bye. ¿Será otra fiesta? Ay, sí. Ay, qué bueno sería que haga otra fiesta. Chicos, entren rápido. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Chicos, estoy embarazada. ¿Qué? No. Ya estás jugando, ¿verdad? No estoy jugando, en serio. Pedro no me quiere ayudar. Voy a perder mi trabajo. That's tough, my guy. ¿Qué voy a hacer? Por favor, ayúdenme. Uy, conmigo no cuentes. Yo el dinero que tengo es para mí, yo no comparto, así que estás sola. Y tú, por favor, ayúdame. Yo ni me puedo quedar yo solo. No sé, por favor, no sean así. Evelyn, por favor. No, conmigo ni cuentes, mamita, no cuentes conmigo. Pedro, por yo favor. Ni tengo suficiente dinero para mí. Abel, por favor, ayúdame. Mira, te quisiera ayudar, pero me debo que ir de la ciudad mañana y no me puedo perder la... No sean así, chicos, por favor. ¡Ey! ¿Qué hacen? No sean así. Uno a uno sus amigos le han volteado la espalda y ahora sola y sin trabajo y sin ningún apoyo va a tener que enfrentar la vida. Queremos darle el espacio a una persona que también es muy talentosa con los poemas. Tal vez ustedes no la hayan visto antes, pero esta tarde ella nos deleitará con un hermoso poema y el talento que Dios le ha dado. Para ella es el tiempo. A nuestra hermana Gaby Sembrano. Muy bien, este poema ya lo dijo la hermana Anita. Entonces voy a preparar otro poema para otra ocasión y les voy a dar una oportunidad de escucharme. Así que vamos a continuar con el siguiente regalo, me dice el hermano. Así que les dejo con las ganas de escuchar un poema, ¿ok? Gracias. Quedó comprometida, Gaby. Para el Día de los Padres, hermana. Ah, para los papás, sí. Perfecto. Bueno, hermanos. No va a ser eso. Ahora vamos a necesitar a 3 valientes mamás. 3 valientes mamás. Ya no le vamos a preguntar, travesuras no, nomás. Ya no vamos a Ya preguntar está cerrado, travesuras. pero necesito 3 valientes mamás. Y ahí viene la primera. Ahí viene la primera. Representando 3 a los valientes. Molina, viene Geraldina. ¿Quién más? Y representando a El Salvador. Ah, sí. Ahí viene, Honduras, mi Representando a hermana. Honduras. No, sí, se toca el país y... Una vamos a ver, mexicana, por favor. ¿Alguna vieira que se anime? Una mamá. Una mamá que se anime, otra mamá. O la hacemos dedocráticamente, Irra. Dedocráticamente. Miren, que el regalo que le vamos a dar es el que tenemos más especial, el que se lo va a ganar. Así es que ahí está la hermana Mata. Eso. Sí, hermana, doblemente. Representando a México. Ajá. Bueno, hermana. ¿Cuál es el reto, Irra? Bueno, el reto es este, hermanas. Es un regalo muy bonito. Muy, muy bonito. Vale la pena. Necesitamos, les vamos a dar 5 segundos, 10 segundos máximo para que ustedes pongan a trabajar su mente y quiero que nos digan los libros de la Biblia. La que más diga y ustedes los sean libros los de la jueces, Biblia, ustedes sean los jueces. gana. Así es que
Tienen 5 segundos para pensar rápido, rápido. Hermanos. Procésenlo. Procesen. En lo que ellas procesan todo. ¿Saben por qué a la mujer se les llamó el sexo débil? ¿Por qué? Procesen ustedes, hermanas. Bueno, ¿saben por qué a las mujeres se les llamó el sexo débil en un principio? Opine. Bueno, en el momento se pensó que el sexo débil era porque la mujer era como que más, su fisonomía física era un poquito más compacta que el hombre. Por eso se le llamó el sexo débil. Pero hermanos, de débil no tienen nada las mujeres. ¿Cierto o no? Yo les decía en la mañana en la escuela sabática, si a nosotros nos diera la oportunidad Dios de parir, yo creo que nos morimos. Bueno, nos morimos. Entonces, de sexo débil no tienen nada, hermanos. Débil solamente lo tienen con los tacones, yo creo, ¿no? Y con los chocolates. La mujer. ¿Listo, hermanas? Vamos a necesitar, pastor, vamos a necesitar que usted nos califique quién es la que dijo más en orden, ¿ok? Empezamos con México. Miren, temo decepcionarlos, porque yo decía a mi tío abuelo, la cabeza no la he perdido porque la tengo pegada en el cuello, si no ya la hubiera dejado por ahí. Ya mi computadora ya es del pasado, ya no. Empecemos, hermana. Inténtelo. Pero puede ser tiene que ser así seguido desde el... En orden, hermana. En orden. Pero puedo decir del antiguo y luego del nuevo. Bueno, hermana, para decirle que ahí están los jueces, usted diga lo que tenga que decir. Ay, no me acuerdo ni cuál es el primero. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, no sé si sigue Jueces, Josué, Jueces, Samuel, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, y Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y ¿le puedo seguir con el Nuevo Testamento? Siga con el Nuevo Testamento, hermano. Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y no, pues ya perdí, ¿qué les dije? Ya ganó. Listo, hermano. Lleve el conteo, pastor, por favor. Vamos con la siguiente. No, hermana, aquí se van a morir en el intento, hermana. Ya se puede ser. Eso ya dijo todo. Ayúdenme, hondureños. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no. Sí, hermana. Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Vamos a ver. Crónicas. Samuel. Primera de. Bueno, vamos con el segundo, el Antiguo Testamento, el nuevo, vamos con el nuevo. Está Mateo, Lucas, Juan. Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Listo, hermano. Va bien, hermano. Va, El Salvador, va. Ya. La canción, decímela.
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. No me chile. Josué. Jueces. Ruth. Primera, segunda. Samuel. Primera y segunda de Reyes. Crónicas. Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Proverbios, ya me brinqué, Proverbios. Bueno, Listo, hermana, gracias. Gracias, hermana. Ahora Gracias. yo quiero hacer un reto. De las hermanas que está ahí sentada, ¿quién se atreve a venir y decir los libros de la Biblia? De las hermanas, mamá. Venga, Edna. Colombia viene. Híjole, las suramericanas. Aquí. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Esdras, Nehemías, Esther, Ruth, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Esdras, Nehemías, Lamentaciones, Joé, Nahum, Isaías, Jeremías, Cantares, Nahum, Ezequiel, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Primera Corintios, Segunda de Corintios, Primera Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. No me acuerdo los otros. Pastor. Mata. Sí. ¿A quién se lo vamos a dar? Bueno, pastor, usted decide. ¿Usted es el juez? ¿Colombia? Venga, hermana. Gracias, hermano. Bueno, le vamos a dar vamos a entregar otros 2 a las hermanas que hicieron, ¿cuánto dijo pastor? 19. ¿Quién fue? Las 2 que dijeron 19. Geraldina y la hermana Ana. Ok. Geraldina, ¿qué se hizo? No, ahí está. Gracias, hermana. Y vamos a darle a Geraldina. Muchas gracias por su valentía. Y vamos a seguir, hermanos, viendo este drama de la vida real. Antes de continuar, quiero pedir a los 2 diáconos si nos pueden ayudar a recoger las ofrendas de esta tarde y pedir también si hay algún anuncio que se deba de dar esta tarde, ahora es el momento. Muy bien, quisiéramos que por favor pongan atención.
primer anuncio es a todos los miembros de la comisión de nombramientos mañana a las 7 de la mañana. Aquí tenemos una cita para continuar con los nombramientos. Las diaconisas que me pidieron ver el color lo tengo ya esta tarde, así que por favor, hermana Lidia y las diaconisas se ven conmigo ahorita hace un momentito más. No olviden, diáconos y diaconisas, tendremos una práctica el viernes. No olviden, después del culto vamos a practicar para lo de la Santa Cena. Ministerio Infantil tiene una junta el próximo sábado 18 de mayo a las 4 de la tarde. Todos los maestros y maestras de los departamentos de niños hay una reunión el próximo sábado. Todas las damas que recibieron la camiseta de damas para el día que tuvieron de oración, si no lo han pagado, por favor, mi esposa quiere verse con ustedes saben. Así que tenemos que reembolsar ese dinero lo antes posible. Acérquense con mi esposa en cuanto a eso. No olvidemos, entonces, el próximo sábado tenemos el rito de humildad y Santa Cena. Es muy importante, así que quisiéramos que hagan planes de poder estar aquí, de venir. No se vayan a otra iglesia, por favor, ¿okay? Porque regularmente algunas personas, cuando hay rito de humildad y Santa Cena, deciden ir a visitar otras iglesias porque tal vez no quieren arreglar, ¿verdad?, su vida entre la hermandad o arreglarla con Dios. Así que no evitemos poder venir y poder ponernos a cuenta con Dios. Quisiéramos pedirles también que por favor no olviden de tenerlo en sus oraciones a la compra del autobús. No sé si ya se fueron nuestros hermanos, probablemente todavía no, creo más tarde, yo sé que ellos más tarde salen, van a viajar a Arkansas, van a viajar a Arkansas, allá van a ir a ver 6 prospectos que hay allí, que el Señor pueda llevarlos con bien, que el Señor pueda traerlos con bien. Si está allí, ¿verdad?, lo que andamos buscando, lo que la iglesia necesita, que el Señor pueda dirigir ese viaje, ¿verdad? Así que oremos, no olvidemos, tengámoslos en nuestras oraciones. Ellos regresan mañana en la tarde. Club de Aventureros y Conquistadores, mañana no habrá actividad o reunión, ¿verdad? No hay mañana reunión, aventureros. Es Día de las Madres, qué lindo. Por último, quisiéramos pedirles de favor, en la cocina están unos gaveteros, ¿verdad?, donde se guarda, donde depositamos cajas de agua o botellas de agua, donde depositamos vasos, platos, donde depositamos varias cosas que la iglesia, o donde guardamos, ¿verdad?, varias cosas que la iglesia las tiene para eventos especiales, comidas especiales. Entonces quisiéramos pedirles de favor que no tomemos de ahí sin permiso, excepto que sea una actividad de la iglesia. Se me está notificando que se está, ¿cómo diríamos? No quisiera utilizar la palabra desapareciendo, pero es la realidad, ¿no? Se está gastando demasiado, ¿verdad? Y se nos va cuando no tenemos actividad, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿verdad? Si usted planea una actividad con su clase de escuela sabática o con alguna otra, deje saber que va a tomar de allí o pida permiso con uno de los ancianos, el primer anciano, este servidor, nuestra hermana Jacqueline Kincaid, que es la encargada de las comidas, ¿verdad? Déjenos saber para poder autorizar esa salida de todo lo que tenemos allí. ¿Okay? Así que gracias, esperamos que ustedes puedan entender ese propio, ¿verdad? Que es para beneficio de nuestra iglesia. Lo que se compra ahí son gastos para nuestra iglesia.
Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con esta programación y esperamos que mamás, ustedes puedan estar disfrutando de esta programación. El tiempo ha pasado y Arianet ha dado a luz a una hermosa niña. La vida la ha golpeado mucho, pues muchas veces ha tenido que dormir en la calle con su hija en brazos y sobre todo ha pasado muchos días sin comer. Ay, cómo recuerdo que era su comida preferida. Dios, solo te pido que me des la oportunidad de verla de nuevo y decirle cuánto la amo y la extraño, Padre. Ay, cómo extraño a mi mamá. Si tan solo lo hubiera escuchado. Yo creí que las fiestas y la bebida eran todo en la vida. Ahora que soy madre me doy cuenta de cuánto se quieren a los hijos y que lo único que quieren es lo mejor para ellos. Cómo quisiera ver a mi mamá, abrazarla y decirle cuánto la quiero. Quisiera pedirle perdón por no saber apreciarla, todo lo que ella hizo por mí. Dios mío, ayúdame. Yo quiero ser para mi hija una madre como lo fue mi mamá para mí. Y ahora mismo voy a casa para pedirle perdón y decirle lo mucho que la quiero. Adelante. Mamá. Hija, hija, no lo puedo creer. Ay, mami. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pasa, siéntate. Estaba pensando en ti. ¿Qué te ha pasado, hija? Perdóname, mamá. Yo sé que solo lo que hiciste lo mejor por mí y ahora sé lo que es sufrir. Ay, hija, no, tú no fuiste mala hija, solo tomaste malas decisiones. Todos los jóvenes pasan por eso, pero qué bueno que estás en casa de nuevo. Mira qué linda, déjame cargarla. Mira, porque no me conoce, mi amor, por eso. Vente, mi niña preciosa. Pues, mamá. Hija, ¿dónde te estás quedando? Pues no sé, me he estado quedando en las calles, no tengo trabajo. Hija, no puede ser. Mi casa, te dije que las puertas de esta casa estaban abiertas para ti. Gracias, madre. Te amo. Yo también te amo. Hello, hello. Muy bien, no sé si los chicos ya salieron, los que tuvieron toda esta dramatización, pero primeramente queremos agradecerles a ellos, ¿verdad?, por el trabajo que realizaron y por la participación. No sé si alguien todavía, si ellos están afuera, ¿verdad? Que vamos, ahí está Pedro, ¿verdad? Pedro, great job, y Arianeid hicieron un buen trabajo. Si Oscar, si pueden sentarse un ratito, ya vamos a terminar. Pasen aquí. ¿Cuántos les agradecemos a los chicos por ese lindo mensaje? Yo quiero decirles, hermanos y hermanas, madres primeramente y padres también, gracias a Dios, la historia terminó, podríamos decir, bien. Regresó la hija. Pero me viene a mi mente, a ver, voy a pedir que pongamos atención. Viene a mi mente la historia de un joven, cuando estuvimos en nuestra primera iglesia de pastores juveniles, y su mamá pedía mucho por él, era uno de nuestros jóvenes. Se empezó a juntar con chicos, algo como la historia, y un sábado de noche en un bar terminó su vida de él. Hasta ahora su madre llora la pérdida de su hijo. Miembro de la iglesia, joven de nuestra iglesia. Queridos hermanos, la historia que estos chicos han narrado en esta tarde se encuentra en la Biblia. Simplemente que en este caso era la hija pródiga. Pero en la Biblia está la historia del hijo pródigo. Lo que ellos acaban de ilustrar en este momento.
Y sí, fue un drama, pero comentaba yo con mi esposo, tristemente es real. Es muy real. Porque nuestros hijos, ellos dramatizaron muy bien lo que la vida enfrentan, lo que los hijos enfrentan, lo que sus chicos están enfrentando aún dentro de la iglesia. Porque están buscando amistades que los están sacando, los están invitando, y ustedes vieron, yo felicito la hija de Walter, cómo ella protagonizó este programa. Es real. Hermanos, es real. Dios no lo quiera, el día de mañana uno de nuestros hijos está en un accidente porque tomó decisiones equivocadas. Yo quiero decirle a las madres en esta tarde que el llamado para nosotras es orar por el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Aquí hay hermosos chicos pequeños. Cuando ustedes ven, cuando se cuenta la historia de los niños, ese grupo de niños que pasa, hermoso. Quiero decirles, hermanos, Proverbios 31:25 dice así: está vestida con fuerza y dignidad. ¿Quién está vestida con fuerza y dignidad? La madre, la mujer virtuosa, la mamá. Está vestida con fuerza y con dignidad. That means that she's not weak. And when I'm saying she's not weak, she's not letting her kids do whatever. Hay un poema que dice, la madre más mala del mundo. ¿Lo ha leído usted? Y ella es la que me sentaba a hacer las tareas. Esa es mi madre más mala del mundo. Mientras mis amigos se iban con todos a la calle sin permiso, mi mamá me sentaba a su lado. Mientras mis amigos no hacían la tarea, mi mamá me sentaba a hacer la tarea. Esa es la mujer de Proverbios. Madre, vestida con fuerza y con dignidad. Sus hijos se levantan y la llaman. ¿Cómo la llaman? Bienaventurada. ¿Cómo te llaman tus hijos? ¿Te sientes orgullosa? ¿Estás vestida de dignidad? Yo aquí cortamente, porque ya este drama fue una presentación clara para nosotros padres, pero yo quiero decirte, querida madre, ¿qué espera el futuro de tus hijos? Are you okay with whatever? It's okay. Sus amigos están fuera, mi hijo también. Eso no me interesa. ¿Que no termine la escuela? No. Hermana, madre, como madre, Ana presentó a su hijo en oración primero para tenerlo. Después se lo ofreció a Dios y lo llevó a la iglesia. ¿Verdad que sí? Madres, ora por el futuro de tus hijos cuando están chiquitos. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Hermano, ¿qué quiere para sus hijos en el futuro? Lo mejor. Padres que tienen hijos grandes, todavía podemos ayudarles a que enderecen el camino si seguimos poniéndolos en las manos de Dios. Quiero decirles lo siguiente. Orando por el futuro de nuestros hijos. Cada momento desde que nace un bebé, cuando nace, mencionaron la mamá que acaba de tener su bebé, la hermana que tuvo 9 hijos, mi mamá tuvo 10, mi abuelita 17. Cada momento que nace un bebé, desde que nace y sale, se empieza a separar de la madre poco a poco. Porque yo recuerdo cuando nacieron mis 3 hijos, en el momento que yo abrí mis ojos, el doctor lo llevaba y el bebé va llorando, ¿no es así? Por el que está esa separación. Y el bebé llora porque ha sentido algo diferente, porque presiente que el haber estado en la entraña de una madre pegadito lo han separado. Y cada momento se van despegando de su madre. Cuando empiezan el kinder, la pregunta es, ¿estará bien mi niña? Nosotros vemos a madres preocupadas que llegan
llegan con cámaras para tomar fotografías del primer día de clases de sus niños y no se quieren ir y los niños lloran, mamá, mamá, y otros no lloran, pero los niños van aprendiendo poco a poco a separarse. Ahora, la tarea de madre, ¿lo dejas a la deriva? Oh, ya se fue. ¿Por qué tú regresas a la escuela a recoger a tu hijo? ¿Por qué no lo dejas ahí? Porque sigue ese vínculo de madre, porque sigue ese attachment, porque seguimos unidos, porque seguimos pegados a cada uno. Cuando tu hija o tu hijo sale de la elementary, de 5º grado, hermanos y hermanas, es una diferencia elemental a middle school. Los que sus hijos han ido a middle school. En mi escuela, nosotros vemos y decimos, qué pena, porque este niño va a enfrentar duro en la middle school, porque en casa no le ha enseñado a enfrentar dificultades. Se van separando. Cuando desean tener una cita, cuando tu hija te dice, voy con un chico, ¿cómo es el chico? ¿Lo dejas ir nada más así? I don't care, que vaya, no importa, tiene que aprender, pastor. ¿Really? ¿La vas a dejar ir con quien sea? Que recojan el allá, que la recojan por allá. Yo siempre le dije a mis hijas, tú quieres ir, si tú crees que yo te dé permiso y que tal vez dices yo no te quiero, entonces vete, regresa a la hora que tú quieras. Y mi hija se me quedó viendo, no mama, I don't want that. Pero yo te quiero. Yo como madre voy a luchar por mis hijos. Y ustedes como madres vamos a luchar por nuestros hijos, hermanos, todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad, hermana Anita? Mi mamá dice, chiquitos, grandes, nunca dejan de ser hijos. Y seguimos luchando. ¿O lo vas a dar por la deriva, querida hermana? Cuando desean tener una cita, las señoritas, madre, fíjate con quién salen. ¿Quién recoge a tu hija? ¿A qué horas va a regresar? ¿Esa persona teme a Dios? ¿A dónde va a ir? Pregunta. Tienes el derecho de madre a estar cuidando a tu hija. Cuando va a viajar sola, nos preocupamos, nos estresamos y pensamos que podrán defenderse solas, tomarán las mejores decisiones. Queridas hermanas y hermanos, padres, se sabe de madres, no tengo el nombre, pero de madres que en su hogar han salido hijos presidentes, más de uno. Barbara Bush pudo el privilegio de ver a su esposo presidente y a su hijo presidente. Nos decía una esposa de pastor que vino a visitarnos de Honduras, muy linda, y nos dijo, desde que están chiquitos, empieza a inculcar a tu hijo que va a ser un médico, un doctor, un pastor, un abogado. Empieza a decirle que va a ser una enfermera. Empieza a orar porque su futuro esté para Dios, para el servicio de Dios. Y para que tú te sientas triunfante. Dice Proverbios nuevamente, hermanas, repitan conmigo. ¿Está vestida? Repítalo. Está vestida con fuerza y dignidad y ríe sin miedo al futuro. ¿Por qué ríe sin miedo? Porque hay una confianza en Dios, porque ya preparó a sus hijos, porque ya los instruyó a que fueran y caminaran en el camino del bien. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, madres en esta noche, yo no sé cuál sea tu situación, cómo será en tu hogar, pero hay una cosa que tienes que hacer: tomar y poner el futuro de tus hijos en las manos de Dios. Pero tú no puedes decir, ok, voy a orar por ellos y no hacer nada. You can't do that. En la semana de hogar y familia, los que pudieron asistir, el doctor Carrillo nos hablaba de los diferentes tipos de padres.
Hermanas, tenemos que ser firmes. Para tener dignidad de mi hijo, yo tengo que no temer, de ser firme, poner límites, ser estricta, ser amante, ser madre, ser amiga, pero a la vez educar a mis hijos para el bien del Señor. Querida madre, ¿quieres ser digna tú? ¿Quieres ser llamada digna, como dice el Proverbios? Y reírte del futuro, because you know what? Mi hija está puesta en las manos de Dios. Está puesta en las manos del Señor. Mi hija está en mis oraciones. Queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cómo te sentirás al ver a tu hijo o a tu hija triunfar? ¿Cómo te sentirás? ¿Cómo, hermanas? Saben, ustedes han escuchado lo que un hijo dice en una graduación a sus madres y agradecen por el tiempo, por creer en ellos. Yo recuerdo a mi hija mayor cuando se graduó en la Universidad de Houston, te salen las lágrimas de gozo, de felicidad. Mi hija segunda en diciembre gradúa. No ha sido fácil, no es fácil. Brandon, mi chico, gradúa ahora en diciembre. No es fácil, hermanos. Cuesta dinero la educación. ¿Y saben qué? Me preguntaba esta mañana una hermana, esa hermana, ¿y usted no ha tenido dudas? Surgen dudas. Y no todos los hijos quieren estudiar, pero uno tiene que ayudarles para que tracen metas, para que sean alguien en la vida, para que triunfen. Tú puedes, mija, tú puedes lograrlo. Tú vas a ser alguien grande en la vida. ¿Cuántas de nosotras madres queremos recibir la corona con estrellas de nuestros hijos en el cielo? Porque, queridos hermanos, y con esto termino, tu primer campo misionero son tus hijos. En el lado de mi familia, mi papá tenía un hermano, un tío, bien misionero, todavía lo recuerdo, pero perdió 2 hijos en la drogadicción, en la calle, murieron. Dejó a mi tía cuando mis primas tenían 12, 13 años. Y en este momento está muriendo ciego. Y sus hijas dicen, lo vamos a ir a ver por respeto, pero mi papá nunca nos dio la mano. Queridos padres, cuando el Señor venga nos va a preguntar por nuestros hijos. Yo quiero aconsejarles a ustedes, mamás, padres, quiero decirles que en la iglesia el enemigo lucha por sacar a nuestros hijos. En la iglesia. Fuera de la iglesia lucha por sacar a nuestros hijos. En la escuela de iglesia lucha por sacar a nuestros hijos. En la escuela pública lucha por sacar a nuestros hijos. En todos lados Él va a luchar para destruir el hogar, para deshacer que tu hogar se destruya, para que tus hijos se pierdan de una manera u otra. Madre, debes de vestirte con fuerza y con dignidad, sin miedo al futuro, porque la palabra de Dios es tu espada, porque la oración es tu arma y porque todos los días de rodillas te pones delante del Señor llevando a tus hijos en oración. Y todos los días tú tomas un tiempo para hablar con tus hijas del noviazgo, de la sexualidad, de todo lo que ellos necesiten. Porque yo quiero decirles, hermanos, que aunque usted no lo crea, usted diga, mi niña todavía no tiene el tiempo. Los niños hoy en día están más avanzados que nosotros los adultos. Usted, madre, debe sentarse con su hija a hablarle del peligro que existe fuera, dentro, amistades equivocadas, lugares, fiestas. Los chicos hoy en día que usan, busquen, hermanas, pastillas, cómo se medicated, muchísimas cosas que ellos encuentran. Quiero terminar con esta oración. Señor,
quiero confesarte que a menudo soy reactiva y expreso más estrés que fuerza, porque como madres nos estresamos, ¿verdad que sí? Nos preocupamos. Si realmente creo que tienes el control del futuro de mis hijos, mi vida mostrará que estoy revestida de tu fuerza y de tu dignidad. Porque Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. Queridos hermanos, yo felicito a muchos de ustedes porque se ve el interés de que sus hijos continúen en el camino de Dios. No es fácil, hermanos. Yo se los digo que no es fácil. Yo tengo 2 nenas, 2 señoritas que están aquí esta tarde y un varón. No es fácil. Usted me dice, usted hermana, usted no tiene hijos. Yo tengo un varón que adora el deporte, como aquí de Little York, como los hermanos de Little York. Brandon loves soccer, jugar afuera, el deporte. Brandon se quebró un pie jugando un juego y tiene tornillos en su pie. Y Brandon, el estudio, Brandon, la iglesia. No es fácil, no es fácil. Cuando lo tenía chiquito, él en la iglesia de Spring Branch corría con un palito, jugando. No es fácil tener los hijos en la iglesia, es verdad, pero Dios de tu lado y de tu parte, tú puedes. A mi hijo le está tomando más largo graduarse, and it's okay, porque todos los hijos son diferentes, pero uno de madre tiene que apoyar a los hijos para que cuando tú veas el logro de ellos, te sientas orgullosa. ¿No lo crees tú así? Qué triste, hermano, qué triste que tengas que ver que tu hijo tal vez perdió la vida en un bar. Qué triste que en lugar de triunfar, tu hijo fracasó. Mi mamá todavía llora las lágrimas de un hermano mío que decidió lo que estos chicos estaban mostrando. Y no una, sino 5 o 6 veces lo ponen en la cárcel. Ya grande, por las decisiones equivocadas que toman los chicos. Y mi mamá sigue orando por ese muchacho. Queridos hermanos, tenemos que orar por el futuro de nuestros hijos. Levanta la mano si quieres comprometerte a orar y a luchar por tus hijos en esta tierra. Levanta la mano, querida hermana. Yo voy a pedirles, hermanas, madres, que vengan aquí al frente para que yo pueda tener una oración juntas. Vengan, oremos. Queremos vestirnos de fuerza y de dignidad por nuestros hijos. Y si nuestros hijos se han apartado de la iglesia, ponerlos en oración para que regresen, para que vengan a los pies de Jesús. Vengan. Chiquitos, grandes, todos nuestros hijos tienen necesidad. Todos nuestros hijos necesitan de Jesús. Venga, hermana Claudia, que nos visita de la iglesia de Robertson. Qué lindo. Vengan. Y tal vez la congregación puede ponerse de pie ahí donde está, pero en señal, si quieren ustedes hacer ahí el círculo ahí atrás, pero este grupito queremos consagrar a nuestros hijos a Dios. ¿No es así? ¿Les gustaría orar por sus hijos? ¿Quisieran que sus hijos triunfen en la vida? Tómense de la mano para orar por nuestros hijos. Hermanos en la congregación pueden ponerse de pie. Vamos a tener una oración especial para dedicar a nuestros hijos en las manos de Dios. Hermana Martita, venga. Oremos. Querido Jesús, en esta tarde, Señor, tú nos has hablado en una manera muy especial. Desde la mañana, Señor, hemos visto el desfile de madres de la Biblia, cómo ellas, Señor, se dedicaron a los hijos. En esta tarde hemos visto, Señor, la experiencia de una hija pródiga que se fue de los caminos de Dios, pero gracias regresó de vuelta. Señor, el dolor de una madre es grande, pero en esta tarde queremos consagrar a nuestros hijos en tus manos. Queremos, Señor, que ellos y ellas
puedan ser hijos de bien, que te amen, que te respeten, Señor, que puedan hacer en el corazón de ellos el deseo de servirte. La vida no es fácil, lo sé. Y algunas madres aquí tal vez hemos experimentado ya momentos difíciles, luchas con los hijos. No es fácil, Señor, cuando un adolescente tal vez se levanta y grita a su madre. No es fácil. Pero queremos que nos des la paciencia y la sabiduría necesaria. Queremos, Señor, que nos vistas de fuerza. Que no seamos madres, Señor, dejadas, que no nos interese el bienestar de nuestros hijos, sino que nos levantemos con fuerza, con dignidad, y podamos decir, Señor, he aquí yo y los hijos que me diste. Señor, tú conoces a nuestros hijos, algunos chiquitos recién nacidos de brazos, y conoces su porvenir. Cada vez más lo que ellos se enfrentan es difícil en este mundo. Señor, las tentaciones cada día son muy grandes. Los ponemos en tus manos. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, los hijos adultos, Señor, que tienen que tomar decisiones tal vez más firmes, dónde vivir, qué profesión tomar. Señor, los ponemos a todos ellos en sus manos. Y quiero tomar un momento para que cada madre eleve a ti los nombres de sus hijos. Señor, sabemos que tú los conoces por nombre porque tú los pusiste en el vientre de cada madre. Algunos tal vez están odiando la iglesia. Algunos en este momento tal vez no quieren saber nada con Dios. Algunos tal vez, Señor, están preocupados, confundidos. Cualquiera sea la situación de ellos, tráelos de vuelta al redil. Bendice cada madre aquí presente. Permite que unidas podamos de rodillas orar por nuestros hijos. Permite que seamos mujeres de bien, madres entregadas a ti, y que cuando nuestros hijos se levanten de mañana nos digan, Madre, eres bienaventurada. Todo esto lo ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga. Feliz Día de las Madres. Y Gaby va a pasar, no hemos terminado. Si pueden tomar asiento, un minutito, la Sociedad de Jóvenes está por terminar. Ok. Bueno, aún tenemos unos premios los cuales no nos pensamos llevar a casa. Aunque yo sí, ¿verdad, Alexis? ¿Por qué no me lo regala a mí? Ya, es mentira, tenemos 2 premios más. Pero tenemos dos niños que quieren entregarle un obsequio el cual hicieron con sus propias manos y con sus propios esfuerzos. Sé que tienen un valor incalculable para ellos, así que queremos pedirle a Julie, ¿y a quién es el siguiente? A Julie y a Eunice que vengan a entregarle ese premio, el cual forjaron con sus propias manos. También queremos pedir a Jackie y a Lupita que si pueden pasar. ¿Quieres decirle algo? ¿Qué quieres decirle a tu mamá? Mami, solo te quiero decir, yo te quiero y que gracias por las cosas que hiciste para mí. ¿Qué quiere decirle a su mamá? Y ella dice que tiene mucho que contarle a su mamá, pero que la ama y la quiere muchísimo. Y que gracias porque cocina bien rico, ¿verdad? Así que dele su obsequio a su mami, dale un abrazo. Bueno, hermanos, feliz a todas las mamás. Yo quiero contarles una anécdota que me sucedió.
no es fácil ser madre. No soy la madre perfecta. No sé si alguna vez ustedes han renegado en poder, no sé, con el estrés, en poder renegar, hacer algo para sus hijos. Les voy a contar una ocasión. Era domingo, ya era tarde, estábamos en un evento que fuimos todos juntos y pues era mucha gente, estábamos engentados, ya era tarde, eran las 9 de la noche, yo no había lavado la ropa de los niños, íbamos a la casa y yo estaba preocupada, estresada y decía, no he lavado la ropa de mis hijos, mañana tiene que ir a la escuela, los uniformes, y yo iba renegando y renegando y les dijo a mis niños, no van a ir mañana a la escuela porque la ropa está sucia, no puedo salir, nosotros vivimos en apartamento, no puedo salir a ir a lavar y ya es noche, yo estoy cansada. Pero como uno de madre, como quiera hace las cosas, aún renegando, agarré la ropa, los uniformes, me fui a lavar. Regresando de regreso, entré al cuarto, mis hijos ya estaban acostados y veo una nota. Y yo digo, ¿qué es esto? Y veo la nota y decía, gracias mamá por lavar mi ropa. Esto es para ti, es mío. Eran $20. Mi hijo estaba ahorrando para su campamento. Nosotros les dijimos, vamos a ahorrar para nuestro campamento que vamos a ir a la escuela. Y eso, cuando yo lo leí, me partió el corazón y yo dije, ¿por qué? Porque yo estaba renegando y diciéndole eso a la familia. Aprendí, hermanas, que a veces con el estrés uno dice cosas que puede dañar a los niños, pero ese corazón tan tierno y tan amante me estaba dando las gracias y estaba dando todo lo que él tenía. Muchachos, valoren a sus mamás, porque nuestras mamás es todo para nosotros, aunque ellas estén cansadas, estresadas, ellas hacen las cosas como quieran porque nos aman y quieren vernos, a sus hijos quieren verlos felices. Yo quiero pedirle perdón a mis hijos, especialmente a Caleb. Gracias, Caleb, porque ese día aprendí una lección que no la voy a olvidar, está grabada dentro de mí. Y quiero que me perdone Caleb y Eunice. Que el Señor les bendiga. Creo que estábamos planeando en este momento darle un regalo a la mamá que nos contara cuál había sido el sacrificio más grande que había hecho. Y probablemente ustedes hayan hecho otro sacrificio como mamá, pero yo creo que la valentía de poder aceptar como madres que nos equivocamos, eso es grande. Porque muchas veces nos presentamos ante nuestros hijos como que somos perfectos, nosotros no cometemos errores y usted se equivocó y no hizo bien. Pero creo que es más digno cuando como madres aceptamos que nos equivocamos y les enseñamos a nuestros hijos una lección. Primero, que no somos perfectas, y segundo, que cuando ellos se equivoquen, también acepten ante sus hijos que están cometiendo un error y a pedir perdón. Y Lupita, quiero que pases porque te quiero dar un regalo. Eso era lo que seguía, pero Lupita se nos adelantó. Pero gracias, Lupita, nos diste a todos una lección de vida. Y creo que en alguna etapa de nuestra vida probablemente hemos pasado por algo así.
y te agradecemos por la valentía que tuviste de hacerlo. Y sé que estás en la lucha como todas nosotras. Y yo creo que vamos a orar. La hermana Geraldina, que es directora de damas, Gaby, que está aquí, el orar unas por las otras, porque llevamos una lucha constante contra el enemigo, porque nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y Satanás nos quiere usar aún a nosotras mismas para poderlos alejar. Así es que, muchas gracias, Lupita. Bueno, yo no sé qué otra mamá le gustaría contar. No, ¿qué te parece si mejor llamamos a un niño? Alguien, un hijo que quiera pasar al frente y le quiera dar un regalo a su mamá. Le vamos a pedir que haga algo. No crea que va a ser fácil, no tiene que hacer algo, ¿eh? ¿Quién de las dos? ¿Quién se decide? Bueno, Esther, fuiste la valiente. Vamos a pedirte algo, Esther. Primero tienes que invitar a tu mami, que pase al frente. Mami, ven. Así es que lo siguiente que vas a hacer, Esther, quiero que le digas a tu mamá, vamos a ver, Mami, yo te amo con todo mi corazón porque yo te amo con todo mi corazón porque tú me ayudas a hacer cosas y también tú estás conmigo todas las veces cuando necesito ayuda. Yo le doy gracias a Dios por los 3 hijos que me ha dado. Tengo muchas anécdotas con ellos, y sé que muchos de ustedes son 13 años que llevan conociéndome acá, y ya Renecito tiene 20 años, y el día de ahora, bueno, este año ya está en la universidad, y ahorita está con el coro de la universidad en Portugal. Estoy muy feliz, pero hay una anécdota que les quiero contar de él. Fernandito tenía unos meses y mi esposo trabajaba allá en Virginia y hacía mucho frío, demasiado frío. Y él me llama y me dice, en 15 minutos llego a la estación del metro, no te quiero estar esperando, así es que ven rápido. Y yo, ella ya la sabe, por eso se está riendo. Le digo a Renecito, papi, ponte los zapatos, le digo, vamos a traer a papi a la estación del metro, en lo que yo ponía a Fernandito en el portabebé, y yo miraba a Renecito correr para un lado y el otro viene con los zapatos, y yo pongo al niño, voy por su pacha y el bolsón de él con sus cosas, y le digo, Renecito, ¿no te has puesto los zapatos? Mami, no me entra, mi pie no me entra. Y vengo yo por querer salir rápido, le digo, papi, sácale la lengua a los zapatos. Y entonces voy yo, pongo todo y le digo, papi, le digo yo, ¿y por qué no te has puesto los zapatos? Te dije que no me entra, pero te dije que le sacaras la lengua a los zapatos. Sí, mami, eso hice. ¿Qué hiciste? Y lo mismo que acaban de hacer ustedes, yo me reí y le digo, no, mi amor, Leo, no es esa, es esta. También a esta se le llama lengua. Dice, eso no se sabe. Y entonces pasamos, eso es divertido, eso no lo he podido olvidar, y de repente cada vez que lo veo le recuerdo y le digo yo, oye, ¿no se te ha olvidado sacarle la lengua a los zapatos? Mami, no. Pero han sido anécdotas, experiencias muy bonitas que he vivido con ellos, como también difíciles. Tal vez para muchos
me vean que soy una madre muy posesiva, muy fuerte con ellos, con ella, con Fernando, pero les digo de que para la honra y gloria de Dios, no me arrepiento de haber actuado de la forma que actué con René, porque si no hubiera actuado yo así con él, René no fuera el muchacho que es hoy en día. Tal vez sí me hubiera gustado haber cambiado algunas cositas, y se lo he expresado a él, le he pedido perdón a él, lo mismo a Fernando, a Esthercita, porque esta niña donde ustedes la ven y que ustedes la conocen muy bien, este es un verdadero milagro de Dios. Yo no me canso de agradecerle a Dios cuando los médicos me dijeron de que el doctor, que yo había perdido uno de los bebés que venía con ella. Créanme que no sabía qué hacer, si era llorar. Y la que estaba conmigo me dice, ¿por qué lloras? Lloro porque parte de mi corazón se fue, pero parte de mi corazón se queda. Y esta señorita que está aquí es una guerrera desde bebé y es una luchadora. Y le doy gracias a Dios por ellos, por ella, porque desde muy chiquita agarró el micrófono para cantar. Y créanme que es la mejor enseñanza que nosotros como padres le hemos podido dar a nuestros hijos. Y de verdad le agradezco a Dios infinitamente por ella, por Fernando, por René, por todos, porque es un largo camino que recorrer con ellos, pero es una gran responsabilidad. Y sobre todo, hermanas, hermanos, papás, mamás, acordémonos que esta gran tarea Dios nos las dio a nosotros porque sabe bien que podemos con ella. Y seamos responsables con nuestros hijos, para que el día cuando Cristo venga, nos podamos ir todos juntos. Y cuando Cristo nos pregunte, ¿dónde están los hijos que te di? Y le digamos, Señor Jesús, aquí están. Así es que sigamos orando las unas por los otros, como dijo la hermana. Y gracias. Quería pasarme a decir los libros de la Biblia, ¿saben? Y dije, tú puedes, pasa, pasa. Y le levantaba la mano a Israel, nada más que Israel no lo vio. Para terminar, voy a pedir a todos los jóvenes que nos ayudaron en el drama que pasen. También a los niños que pasen acá al frente. Todos los niños y jóvenes que estén acá, por favor, pasar al frente. Hay un canto muy especial que queremos cantar. Es para todas las madres. Todo este programa es hecho para ustedes con mucho amor. Sé que a veces nos portamos muy mal y hacemos cosas que a ustedes no les parecen, pero las cosas que hacemos para ustedes y sobre todo para Dios las hacemos de corazón. Dentro de ti me formé, tu voz fue lo primero que escuché. Luego entre tus brazos encontré seguridad. Mis lágrimas y heridas tú limpiaste. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá.
Qué dulce suena decir mamá, qué bello suena decir te amo mamá, palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, tu risa inunda hoy mi corazón. Tanto de ti hay en mí, tus virtudes y defectos heredé de ti, tus consejos y regaños me ayudaron a seguir, manantial de alegría y fortaleza. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá, qué bello suena decir te amo mamá, palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá, qué bello suena decir te amo mamá, palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá. Para terminar, puestos de pie, vamos a tener una oración. Quiero que las madres y los padres que estén acá abracen a sus hijos, estén con ellos para tener una oración. Muy bien, vamos a acercarse a sus mamitas, los hijos. Muy bien, qué lindo. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque tenemos nuestras madres con vida. Hay personas que ya no tienen sus madrecitas, pero los que tenemos nuestras madres, como dice el poema, da gracias al Señor, ¿verdad? Debemos de agradecer a Dios por ello. Cerremos nuestros ojos para orar. Querido Jesús, en este momento te agradecemos primeramente por la valentía de estos chicos de prepararse con este mensaje de esta tarde. Cada uno de ellos, Señor, pudimos verles venir a practicar el día de la lluvia, había tormenta, pero ellos valientes estuvieron aquí preparándose. Permite que nosotros como padres podamos agradecer esto. Gracias, Señor, porque ellos tuvieron la valentía de presentarse aquí con este mensaje, el cual nos dice, Señor, que el papel de madre no es fácil, la tarea de madre no es fácil. Podemos enfrentar cosas bellas, pero también podemos enfrentar challenges, metas, Señor, momentos difíciles en la vida. Y como madres queremos que nos prepares para el porvenir. Ayúdanos, Señor.
Te agradecemos por nuestras madres que tenemos aquí a nuestro lado, cada una de ellas. Permite que podamos honrarlas por todo lo que ellas hacen por nosotros. Y Señor, te agradecemos también por los hijos, que también ellos puedan, Señor, reconocer que en tu palabra un mandamiento nos dice que si queremos tener mejor vida, debemos respetar a mamá. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para poder caminar juntos como familias, padres e hijos, como iglesia, Señor, un núcleo grande que podamos testificar a otros de que esta iglesia te sirve y te ama. Nos ponemos en tus manos. Bendice a estos directores también que dirigen estas programaciones, Señor, de esta iglesia. Sé con Gaby, sé con José, Señor, que están delante, llevando a cabo estas programaciones, Señor. Síguelos dotando, llenándolos del Espíritu Santo. Están en tus manos, Señor. Bendice sus familias también. Señor, los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, permite que salgamos de este lugar llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.